movidos por la fe, trayendo las nuevas para usted. Que el mensaje de Jesús hoy llegue a tu ser, con palabra viva y un tanto en tu corazón. Salvación Emanuel trae la buena bendición. De Winter Haven, Florida, a Veracruz, México y hasta Dominicana llega con fervor. La Biblia se expone, reflexiona el corazón, música que inspira y aviva la pasión, movidos por la fe. Las buenas nuevas ya llegaron, síguenos con fe. Muy buenas tardes y muchas bendiciones a todos. Ramón Torres les saluda en esta nueva emisión del programa Movidos por la Fe, que se transmite todos los miércoles a las 6 de la tarde a las diferentes naciones que nos escuchan por estas emisoras radiales, por nuestro canal en YouTube Movidos por la Fe Radio y retransmitiendo por el Ministerio Radial Salvación Emanuel en el 88.1 FM desde la ciudad de Winter Haven, Florida, y por el 98.1 FM desde Veracruz, México. También estamos siendo retransmitidos por el Ministerio Radial Salvación Emanuel RD en la República Dominicana. Hoy en nuestro programa tendremos en la exposición bíblica al pastor Emilio Negrón de Puerto Rico. En la segunda parte del programa tendremos el estreno de un tremendo tema musical con mensaje que ya está circulando en las diferentes plataformas digitales. Así que no te quites de la sintonía de esta gran programación que tenemos hoy para ti en esta preciosa tarde que nos ha dado el Señor. Y ahora te pedimos que estés atento a lo que el Señor tiene para ti por medio del pastor Emilio Negrón por aquí con nosotros. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor, aleluya. Le damos gloria a Dios. Y le invitamos, ¿verdad?, que estamos aquí en el pueblo de Utuado. Cualquiera que nos escuche, sepa que si no tiene un lugar donde congregarse, invitamos a que haga de usted esta casa, que la haga suya, que llegue hasta aquí, que pueda conocer, estar con nosotros. Tenemos ya a las 9:30 de la mañana nuestro primer culto de escuela bíblica con devocional. El pastor es el reverendo Juan Reyes, nuestro pastor, y le damos gloria a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí en Utuado. Así que si todavía usted está orando y pidiéndole al Señor por un lugar, dígale: Señor, ¿quieres que vaya a Utuado? Y yo sé que el Señor ha de poner en el corazón de muchos hacer de este lugar un lugar para congregarse. Una casa donde puede venir en la confianza sabiendo que se estará predicando la sana doctrina, se estará enseñando palabra de Dios y donde los hermanos lo van a recibir con mucho amor. Así que para la gloria de Dios, en esta hora vamos a compartir de manera breve la palabra de nuestro Dios. Estaremos sobre una pregunta. ¿Vives confundido? Y hago esta pregunta porque estamos en un tiempo donde de alguna manera el engaño predomina. Y me atrevería a decir que el engaño predomina. Mire, en lo que uno va a comprar, en lo que uno va a firmar. ¿Usted ha escuchado? Lee las letras pequeñas, busca las letras pequeñas. Porque como que de alguna manera se nos intenta confundir, se nos intenta engañar en todas las cosas, ¿verdad?, que estamos haciendo. Y quiero aclarar que la palabra de Dios es todo lo contrario. Que la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, es todo lo contrario. No quiere confundir, sino quiere traer a la verdad. Traer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo adelanto. La verdad es Cristo.
La verdad es el Evangelio. La verdad es la palabra de nuestro Dios. Así que para todos aquellos que de alguna manera están confundidos o el enemigo intenta confundirlos, o que por las circunstancias han caído en confusión, porque tengo que decir, ya mismo vamos a ir a un versículo, vamos a la palabra, que siervos de Dios se han confundido, han caído en confusión, siervos de Dios, y lo veremos en la Escritura, por las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? Siglo XXI en que nos ha tocado vivir, el tiempo en el cual estamos viviendo, este momento, esta época. Así que la palabra con la cual comenzaremos se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Padre, te damos gloria y te damos honra, te damos gracias por tu palabra. Ahora presentamos el mensaje, que de manera tal que has hablado mi vida, también así puedas yo hablar, Padre, tu palabra a los hermanos, que seas tú en mi voz también. Y en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Jesús le da una instrucción a los discípulos de que simple y sencillamente vayan al otro lado. Empezamos en el 22, en el 14:22, con las instrucciones. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla. Así que las instrucciones fueron fáciles y sencillas. Hay unas instrucciones: entren a la barca y vayan al otro lado, que después él se iba a encargar de llegar. ¿Cómo llegaría? No lo dijo. Así que los discípulos están acostumbrados a ver las cosas como realmente siempre acontecen, que para ir al otro lado pues hay que montarse en una barca. Así que asumieron que es lo mismo que Jesús iba a hacer. Muestra el relato que ya entrada, ¿verdad?, la noche, en medio de aquel mar, pues había viento contrario. Así que había una pequeña tempestad en aquel lugar. Y si las cosas no fueran suficientes, están viendo algo que no es común. Algo que no ocurre todos los días. Y es que hay algo caminando sobre las aguas. Así que sobre ellos viene la confusión, que es lo que estamos hablando hoy. Y viene el temor. Así que con mucho temor y con mucha confusión por lo que estaba aconteciendo, comienzan a gritar: ¡fantasma, fantasma, fantasma! Imagínenselo, no es fácil lo que estaba allí aconteciendo. Y dice el relato bíblico: y dieron voces de miedo. Cuando yo lo digo parece jocoso, quizás usted se está riendo, pero nada más imagínense la escena en medio de las aguas, las olas están moviendo todo, y de repente tenemos eso desconocido que viene. Así que no es para menos tener voces de miedo. Pero esto duró poco, porque el mismo relato en el 27 dice: pero enseguida Jesús les habló. Esta es la parte importante.
es que hay personas que viven confundidos sin que nadie les hable. Y peor aún, a veces le habla el que menos le tiene que hablar. Pero a este grupo de creyentes, que eran los discípulos, quien le habla es nada más y nada menos que el mismo Jesús. Y cuando tú estás confundido y estás enfrentando alguna circunstancia, el que te dice tranquilo es Jesús. Mira qué tremendo. Cuando estás en medio de una situación, quien te dice tranquilo es Jesús. Soy yo, soy Jesús. ¿Ocurre eso en tu vida? Tengo que decir que no siempre es así. Y específicamente para el que no ha creído, que ni tan siquiera conoce a Jesús, el que ni tan siquiera ha escuchado su voz o se la sabe distinguir. Si Él le hablara, no entendería. Le doy un ejemplo. Si miramos a Saulo, dice la Escritura, cuando vamos allá al libro de los Hechos, que iba montado sobre un animal, es lanzado al suelo, cae al suelo, lo tiraron al suelo. Y se oye una voz desde los cielos que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La expresión de Pablo es: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Dice Señor, pero no reconoce de con cuál Señor está hablando. Así que Jesús va más allá y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un hombre religioso, Saulo, al cual más adelante lo conocemos como Pablo, cuando le es lanzada la voz de advertencia, no la conoce, no la reconoce, no podía entender. Y él creía que le servía a Dios. Entonces esta es la problemática en este tiempo en el cual estamos viviendo, que cada persona tiene, de acuerdo a sus creencias, tiene cierto conocimiento de lo que interpreta que es Dios, sin saber que está sumamente confundido, errado, como el ejemplo que te acabo de dar de Saulo. Y ahora vienen los discípulos, los cuales han caminado con Jesús, conocen a Jesús, saben que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo, sí se podía hacer, lo podía hacer el Hijo de Dios, eso lo podía hacer. Entonces Jesús le dice: tened ánimo, soy yo, no tengan miedo, no temas, no temas, es lo que dice la Reina Valera. ¿Qué es lo que está diciendo? No tengan miedo. Yo les voy a decir algo. Si Jesús te dice no temas, yo tengo que decirte: hazle caso a Jesús, no temas. Si Jesús te dice no temas, no tienes por qué temer. El miedo es humano. El miedo es necesario. El miedo es bueno. Es un instinto que Dios le ha otorgado al ser humano para que se pueda defender o reaccionar. Por ejemplo, si viene un toro bravo, yo no tengo miedo. Yo me voy a quedar de frente porque yo no tengo miedo. Pero ¿qué te dice el miedo? Oye, escóndete. Es necesario. Ahora, cuando es Jesús el que te está diciendo no temas, inmediatamente deja de temer. Luego encontramos en este mismo relato bíblico que Pedro, a veces le decimos Pedrito con amor, pero Pedro, el cual narra la Escritura, uno de los discípulos, que sale y dice: Señor, si eres tú, escuche bien, si eres tú, trae problemas. Dios es Dios. La Biblia no intenta decir que Dios es Dios. La Biblia da por sentado que Dios es Dios, que Jesús es Jesús y que su Santo Espíritu, que lo derramó sobre nosotros, es real. Y cuando usted lanza este reto, eres tú, esto es un desafío, es un reto, es una duda. Porque Pedro conocía las instrucciones
instrucciones desde el principio. Móntate en la barca, ve al otro lado, que yo llegué. Eso era todo. Pedro lanza un reto y le dice, si eres tú, yo voy a cambiar las reglas del juego, lo que está haciendo. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Para los que no conocen el relato bíblico, dice que Pedro descendió de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo nuevamente. ¿De quién habla el miedo ahora? De Pedro. Ahora el miedo es de Pedro. Tenemos que separar a Pedro del resto de los que están en la barca, porque los que están en la barca simplemente han escuchado las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Alguien que diga, tened ánimo, yo soy, no temas. Eso le bastaba a todos, eso era suficiente, y es que solo Jesús basta. Si tenemos a Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. No hay por qué temer, no hay por qué estar confundidos. Así que no le bastó a Pedro, lanza un reto, viendo cómo están las circunstancias, va sobre las aguas y comenzó a hundirse, y en medio, ¿verdad?, que se está hundiendo, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En el momento Jesús extendió la mano y la tomó, ¿verdad?, y salva a Pedro. Así que Pedro, a mi entender, comete un gran error en retar a Jesús, tomando la acción de lanzarse a las aguas, cuando esa no era la instrucción de Jesús, sino que era de que se quedara en la barca y fuese seguro a la otra orilla, donde Jesús habría de llegar. Sin ellos saber cómo llegarían, para sorpresa de ellos, llega caminando sobre las aguas. La vida del creyente está basada en la obediencia a la Escritura. La vida del creyente está basada en el conocimiento de la Escritura, para poder conocer la Escritura, conocer a Dios en su forma de ser, en su carácter, en cómo Él quiere que nosotros seamos, y sobre todas las cosas para no vivir una vida de confusión. Sin embargo, aquellos atrevidos que en ocasiones, ya sea por desobediencia, ya sea por ignorancia, la palabra habla, por ejemplo, y dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios habla y se refiere al pueblo de Él. En un momento dado le dice que mi pueblo perece, está muriendo. ¿Por qué? Por la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Que no ha conocido. Así que no conocer no te hace no culpable. Eres culpable y necesitas conocer la Escritura. Por eso es la invitación que se nos lanza de una y otra vez, que vayamos a la Escritura, que la estudiemos, que la aprendamos, y se nos dice que seamos hacedores, no solamente oidores de ella. Por eso la iglesia toma tan en serio la palabra. La toma tan en serio que si usted miramos el orden que tiene la iglesia establecido, tenemos media hora de devocional y el resto de tiempo son 3 minutitos para dar los anuncios. El resto de tiempo, ¿qué es? Oración en un culto, y en todo el resto del tiempo estudio de la palabra, ya sea por medio de prédica, ya sea por un tiempo de testimonios y por la escuela bíblica. Porque la palabra es necesaria en la vida del creyente, porque es como si Dios mismo estuviera hablando de nuestra vida y dando instrucciones para que podamos vivir una vida en la cual no estemos confundidos. Ahora, ¿qué le pasa a aquel que no ha conocido la palabra de Dios? Mira, surge cualquier disparate, lo vamos a ver ya mismito, y lo confunde. Lucas 3:19. Tengo varios versículos que voy a estar leyendo. Varios capítulos, versículos. Lucas 3:19.
Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodia, mujer de Felipe, su hermano. ¿Entendió lo que estoy leyendo, verdad? Los que pierden el tiempo viendo novelas turcas, olvídense de eso, vaya a la escritura y va a encontrar cosas de los cuales se va a sorprender, se va a enamorar viendo cómo Dios obró en esta desobediencia, ¿verdad? Pero va a encontrar cosas que le va a fascinar, que le va a enamorar y se va a dar cuenta que no necesita estar perdiendo el tiempo viendo otras cosas. Y vuelvo a leer el relato para que vea cuál es la situación. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, ¿a causa de quién? De Herodia, mujer de Felipe su hermano. Herodes estaba con la mujer de su hermano, con su cuñada, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Y ahora vamos a brincar allá en Lucas, leí el capítulo del capítulo 3, brincamos al número 7 y vamos a seguir leyendo lo que está aconteciendo. El 7:18. Los discípulos de Juan vieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús. Recordemos que Juan había reprendido a Herodes por esta cosa tan terrible que estaba haciendo. Entonces Herodes mete preso a Juan el Bautista, a ese profeta, grandioso profeta, el cual narra la misma escritura que estaba preparando el camino para cuando viniese el Mesías, Cristo Jesús, el cual anunciaba que el reino de los cielos se había acercado y le decía a la gente: haga frutos dignos de arrepentimiento. Un hombre contemporáneo con Cristo Jesús, contemporáneo con Jesús. Y Herodes, cuando comienza en pleno apogeo de su ministerio, tiene el privilegio de en un momento dado ir al Jordán. Está bautizando en las aguas y llega Jesús. Y para marcar el inicio del ministerio de Jesús, Herodes bautiza a Jesús en las aguas. Pero Herodes no. Juan el Bautista, corrijo, me equivoqué. Juan el Bautista. Esto es lo que ocurre cuando mezclamos muchos nombres. Juan el Bautista, profeta Juan el Bautista, es que está bautizando en el Jordán. Llega Jesús, a donde Juan el Bautista, y Juan le dice: Jesús, pero ¿cómo es esto? Si yo no soy digno ni de atar el calzado, de los cordones del calzado. Y Jesús le dice que conviene, ¿verdad? Porque hay que cumplir, vamos a hacerlo. Y bautiza a Jesús, y de manera inmediata sale un testigo desde los cielos y da testimonio que lo que Jesús estaba haciendo le agrada. Y Juan el Bautista tiene la experiencia sobrenatural estando allí, de escuchar la voz desde los cielos que dice sobre Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre desde los cielos está dando testimonio de Jesús. Y Juan es partícipe de ver todo esto, de ver marcado el inicio del ministerio de Jesús, del cual él había hablado. Y por causa de hablar de Jesús y por causa de hacer lo correcto, ¿dónde está? Está en la cárcel. Está en la cárcel, en un lugar donde está privado de la libertad y donde la confusión puede comenzar a socavar a un profeta de Dios. Tanto así que ahora el profeta le manda a hacer una pregunta a Jesús. Y es donde estoy leyendo. Y los envió a Jesús para preguntarle. En forma de pregunta que está en Reina Valera: ¿eres tú el que había de venir? Pues esperamos a otro. ¿Quién acabó de decir que hacía Juan el Bautista? Predicó a Jesús. Fue testigo de que el Padre desde los cielos dijo: este es Jesús, ese es. Yo tengo complacencia, lo dijo el Padre desde los cielos. Y Juan es el testigo que está ahí escuchando. Y ahora, en la circunstancia en la cual está viviendo preso en la cárcel, ha venido a él la confusión. Y le está preguntando a Jesús: Jesús, ¿eres tú? Pues esperamos ahora. ¿Por qué esto? Entiéndase, Juan es tan joven como Jesús. Son contemporáneos, 30 años aproximados.
Entonces está viendo que todo el potencial que tiene, que todo lo que Jesús está haciendo, que todo lo que él había hecho, él también puede ser partícipe y lo anhela, lo desea hacer. ¿Y dónde está todo ese potencial? Perdiéndose en una cárcel. Pero hay una palabra que decía: es necesario que yo mengue. Había olvidado que era necesario que él menguara, porque el que tenía que crecer ahora era Cristo, del cual él mismo había anunciado. Así que vemos en esta expresión, cuando manda a preguntar a Jesús si era que lo esperaban a otro, que se ha confundido por la circunstancia. Te dije que la confusión es algo muy peligroso que puede llegar a nuestra vida. Por eso necesitamos estar bien cimentados en la Escritura, para que la confusión no venga a socavar. Por ejemplo, ¿cuántos años llevamos escuchando que Cristo viene pronto? Yo entiendo que cada uno desde que nació y tiene conocimiento está escuchando. Y Cristo viene pronto, lo volvemos a repetir, lo sabemos. El reloj que el Padre en su palabra nos ha dado todos los días con los hechos que están aconteciendo, que es un reloj diferente al de nosotros, el de nosotros miramos la hora. Pero en el de la Escritura nos enseña a mirar los hechos, lo que está aconteciendo, las profecías, rumores de guerra, ¿qué más? Padre contra hijo, hijo contra padre, las naciones, terremotos, hambres. Ese es el reloj de Dios, el que Él quiere que miremos para que no vivamos en una confusión y podamos entender que lo que Él dijo se está cumpliendo, se va a cumplir y que Cristo viene pronto. Y cuando miramos ahora a Juan el Bautista en esta situación, manda a Jesús a hacerle la pregunta. Voy a continuar leyendo. ¿Eres tú el que ha de venir? Pues esperamos a otro. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir? Pues esperamos a otro. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que es aquel que no haya tropiezo en mí. Así que Jesús le contesta al profeta que está confundido que hay una evidencia la cual va por encima de toda duda razonable. Jesús le acaba de ganar el caso a Juan el Bautista. Juan le está preguntando: ¿eres tú o hay otro? Y Jesús se acaba de ganar el caso con la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Los milagros que seguían a Jesús. El reino de los cielos por medio de Cristo Jesús había llegado y se está manifestando. ¿Y por qué Dios se está manifestando? Porque hoy día ese reino se sigue manifestando en la iglesia de Jesús. Así que hay una evidencia. No había por qué estar confundido, sin importar la situación en la cual el profeta de Dios estaba experimentando en ese momento. ¿Se da cuenta? La confusión es algo peligroso que puede llegar a la vida del creyente, pero necesita inmediatamente hablar con Jesús. Vaya a la Escritura, ore al Padre, y Dios de alguna manera contestará y quitará toda duda. Más adelante vamos a presentar otro versículo sobre ese asunto también. Segunda de Timoteo, lo hemos estado discutiendo viernes tras viernes. Pero esta habla una verdad bíblica sobre la confusión de manera impresionante. Segunda de Timoteo 4,
3 al 4. Porque vendrán tiempos. Yo voy a leer y usted me va a decir de qué tiempo está hablando. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando miramos el diccionario, la definición de fábula, usted sabe lo que va a encontrar, que son relatos donde los personajes que hablan son animales. Define, en una de las definiciones que da, sobre la fábula. O sea que cuando Dios nos da la escritura, fue de manera preciso, vayan y miren y entiendan lo que acontecerá en un tiempo. ¿Y ese tiempo lo estamos viviendo ahora? Claro que sí. ¿Acaso la gente no se acumula y se amontona a escuchar relatos o historias? Usted dice, pero eso parece de niño. Eso parece un cuento de niños. Parece un dibujo animado. Oiga, y la palabra no se equivocaba, sino que se está cumpliendo. Se amontonan y hay hasta maestro. ¿Acaso los otros días no teníamos o tenemos todavía un monstruo de espagueti? Que se considera que es una religión y se amontona y tiene sus maestros y le parece un cuento de lo que habla la escritura, pero es una realidad y tiene sus seguidores. Algo medio extraño que uno lo ve y hasta se ríe, pero no habla la escritura. Habla la escritura que eso acontecerá en este tiempo. Así que habrá un tiempo cuando ya no desearán la sana doctrina. Qué triste. Qué triste. Sino que se conformarán con la confusión y consolarán, ¿verdad?, su alma y su mente simplemente con un cuento bobo, sin sentido, muy alejado de la palabra de Dios. La misma palabra dice buscar mientras pueda ser hallado. Hoy todavía Dios puede ser hallado. Y es necesario que todo el mundo le busque, que le busque de manera constante. El Evangelio es vida, el Evangelio tiene vida, el Evangelio es vivo. Por lo tanto, es de manera constante esa búsqueda. Si tú que me estás escuchando le buscaste en un tiempo y te has apartado y hoy estás confundido, o has escuchado voces como esta de cuentos de niños que te han confundido, vuelve a la verdad del Evangelio. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es la sana doctrina, no adulterada, sino pura, como dice la Escritura. No es un libro como alguien piensa que puede ser. No es una Biblia que fue cambiada por otra persona, sino que es la sana doctrina. Vea el Evangelio, vea la Escritura, indaga, conoce a Dios y disfruta lo que es vivir la verdad. Vivir la verdad. Voy a culminar con Juan 8, 31 al 32. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 31 al 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús le está hablando específicamente a los que habían creído en él. Si usted va un poco más atrás, Jesús en el versículo anterior está explicando: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Jesús habla sobre la luz del mundo, y un poco más atrás está el relato sobre la mujer adúltera. Jesús está explicando verdades sobre el reino de los cielos. Entonces, cuando de manera constante retan a Jesús o no le creen a Jesús, surge esta situación en donde
comienzan a no creer, sino que en una le dice que son descendientes de Abraham, a Abraham tenemos como padre, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces Jesús en el 31 le dice a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es el golpe con que Jesús los golpea, pero los abraza. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios, por medio de su palabra, nos deja claro cuál es la verdad. Y todo aquel que viene a Él y conoce la verdad, es como si de manera instantánea quitaran una venda de los ojos y usted comienza a ver que el verde es verde, y que el azul no es gris, sino que es azul, y que el blanco no es negro, sino que es blanco. Y conocemos la verdad. Y cuando usted conoce la verdad, usted sale de la confusión. Pero de manera instantánea ocurre algo. Y es que la Escritura dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No todo el mundo es libre. No todo el mundo es libre. Y si los que me están escuchando en este momento no son libres porque el que no conoce a Cristo no puede ser libre. Más adelante relata: es esclavo del pecado. Está atado, vive en el pecado, es esclavo del pecado y de Satanás. Sin embargo, cuando usted viene a Cristo, va a experimentar, a disfrutar, a saborear. Mire, como un niño cuando lo llevan al parque. ¿Cómo se siente un niño cuando lo llevan al parque? Por lo menos en mi época, porque los niños de ahora lo que tienen son tabletas y celulares. Pero cuando al niño lo dejan libre, comienza a correr, a gritar, a brincar, se trepa, va al columpio, coge bicicleta, hace tantas cosas y disfruta. Y es lo que le ocurre a todo aquel que puede entender la condición pecaminosa en la cual está. Y de momento viene corriendo y encuentra el Evangelio lo encuentra a usted, y puede reconocer que Jesucristo es su único Señor y Salvador personal, y experimenta lo que es la libertad del Evangelio. Y esa libertad quita la confusión, quita la duda, quita la tristeza, quita el enojo, porque es que Dios mismo viene a morar en su vida. Dios se ha tomado la decisión de: dijo Jesús, conviene que yo me vaya porque derramaré de mi espíritu. Y es que el Espíritu de Dios viene a morar sobre tu vida y te hace libre. Y conoces la verdad y te hace una nueva persona. Es un proceso que comienza en ese instante, que es necesario. Y ahora pasamos a la segunda parte de este programa con el estreno de un tremendo tema musical con mensaje que Dios tiene para la iglesia en esta tarde. El tema que ya está circulando por las diferentes plataformas digitales lleva por título Obedecer, y es de la autoría del pastor puertorriqueño Jairo Reyes. Este tema está preparado musicalmente y vocalizado por este servidor quien les habla, Ramón Torres. Adelante con el tema musical. Le exigimos a Dios cuando oramos ya como si nada. Le decimos a Cristo que tiene que hacer. Realmente creemos que somos más grandes que el cielo y el mundo queremos mover a nuestro placer. Yo no entiendo cómo es que nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos exige a nosotros servirle a Él. Nos creemos que somos los amos en vez de los siervos.
olvidamos que a Cristo tenemos que obedecer. No le exijas a Cristo que haga lo que se te antoja, pues recuerda que Él solo realiza lo que está bien. Reacciona, pueblo escogido, esto no es un juego. Mira, iglesia, entiende que Cristo no está a tu merced. Obedecer es el camino, síguele fiel, no hay otro destino. Él es el rey, no hay discusión, sigue su palabra, entrega el corazón. Obedecer es el llamado, iglesia, despierta, no te quedes de lado. Cristo es la luz, nuestra salvación, honra su nombre con fe y acción. Si Él lo prometió, su palabra cumplirá. No hay otro camino, Cristo es la solución. Obedece, iglesia, Él es el Dios soberano. El Rey merece obediencia, deja el orgullo a un lado. Acabamos de escuchar este tremendo tema musical con el mensaje que trae para la iglesia, que lleva por título Obedecer, de la autoría del pastor Jairo Reyes y vocalizado por este servidor Ramón Torres. Y esperamos que este tema haya sido de gran edificación para sus vidas. Y ahora volvemos con el pastor Emilio Negrón y la parte final de este programa. Entonces la pregunta, ¿hay confusión? Si hay confusión, hay necesidad de canalizarlo a los pies del Padre. Es necesario en este instante ir en oración delante de Dios. Es necesario en este momento detenerse por un segundo y reconocer que todo aquello que no está correcto, ir al Padre en oración. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta hora? Que nos vamos a culminar con una oración. Le vamos a pedir al Padre que quite de nosotros, que le entregamos a Él toda confusión, todo aquello que no proviene de Él, para que lo que dice la Escritura se cumpla en nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Padre, en esta hora venimos delante. Te presento, Padre amado, a todos aquellos, como siempre, que todavía no han tomado una decisión de creer lo que dice la Escritura, que si confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Permite, Padre amado, que todo aquel que en esta hora pueda estar escuchando,
que no ha tomado la decisión, que hoy está pasando por cualquiera que sea la circunstancia, que pueda venir a tus pies, pueda orar y decir: Jesús, te recibo como mi único Señor, como mi único Señor y Salvador personal. Me arrepiento de mi pecado, reconozco mi condición, que pueda orar y decir: acéptame, recíbeme. Yo creo lo que dice la Escritura, que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y que allí derramó su sangre preciosa, y por medio de ese sacrificio, si yo lo creo, lo escribirás mi nombre en el libro de la vida. Padre, presento ahora a toda la gente que se han tomado la decisión de servirte. En esta hora, si alguno todavía está confundido, que puedan entender que solo necesitamos conocer tu verdad. Y cuando la conozcamos y la vivamos, será quitada toda confusión, toda duda. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, en esta hora, que toda mente pueda ser aclarada, que toda confusión, que todo engaño del enemigo, Padre, que todo aquel que ha creído, que todo aquel que ha hecho la oración, que todo aquel, Padre amado, que ha tomado la decisión de seguirte y de servirte, pueda entender que en ti hay seguridad, que en ti estamos seguros, que en ti, Padre amado, todo lo que dice tu palabra se cumplirá. Que solo necesitamos creer, orar, esperar, confiar en ti. Tú amas. Te doy gracias, Padre, en esta hora, por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero decirles que a todo el que quiera comunicarse con nosotros para oración y peticiones, pueden llamarnos a los siguientes números telefónicos. El del evangelista Manuel Troche, 1-863-510-4180. Y con el pastor Manuel Rodríguez, que es el 1-863-934-6425. Repito los teléfonos. El del evangelista Manuel Troche, 1-863-510-4180. Y con el pastor Manuel Rodríguez, que es el 1-863-934-6425. Mis amigos y hermanos, hemos llegado al final de este programa, Movidos por la Fe, que se transmite a las diferentes naciones por estas emisoras radiales, por nuestro canal en YouTube, Movidos por la Fe Radio, y retransmitido por el Ministerio Radial Salvación Emanuel en el 88.1 FM desde la ciudad de Winter Haven en Florida, y también por el 98.1 FM desde Veracruz, México. También estamos siendo retransmitidos por el Ministerio Radial Salvación Emanuel RD en la República Dominicana. Esperamos que el programa de esta tarde haya sido de gran edificación y bendición para todos ustedes los que nos escuchan. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Movidos por la fe, trayendo las nuevas para usted. Que el mensaje de Jesús hoy llegue a tu ser, con palabra viva y un tanto en tu corazón. Salvación Emanuel trae la buena bendición. De Winter Haven, Florida, a Veracruz, México y hasta Dominicana llega con fervor. La Biblia se expone, reflexiona el corazón, música que inspira y aviva la pasión. Movidos por la fe.